Vamos con el tercer vídeo. Explicaremos aquí la fase oscura. ¿De acuerdo? La fase oscura de la fotosíntesis. Recordamos que ocurre en el estroma de los cloroplastos y cuyo objetivo es producir materia orgánica. Y para ello tendrá que utilizar el ATP y el NADPH producido en la fase luminosa. Mira, la fase oscura consiste básicamente en el ciclo de Kelvin. Aquí tenemos un esquema. ¿Vale? Fijaros, a las moléculas de ribulosa 1,5-difosfato se le une el CO2. Esto se llama fijación del carbono o carboxilación, pero prefiero la palabra fijación del carbono. ¿Vale? A continuación hay una etapa donde se gasta el ATP, el NADPH y se reduce esa molécula, se reestructura y al final obtenemos gliceraldehido 3-fosfato que se deriva a la producción de glucosa. Luego lo veremos mejor. La última etapa consiste en regenerar la molécula de partida, la ribulosa 1,5-difosfato. Mirad. Fijación, reducción y regeneración. Aquí tenéis un GIF donde podemos ver lo que va pasando a nivel molecular, aunque no sería necesario, ¿de acuerdo? Simplemente con saberos estas tres etapas habría bastante. Vamos a ver un poco la estequiometría. Mirad, si os fijáis, hemos incorporado 6 CO2. ¿Por qué 6? Porque generalmente lo que se consigue después del ciclo de Kelvin es formar una hexosa, glucosa. Por lo tanto, nos hacen falta 6 carbonos inorgánicos para transformarlos en 6 carbonos orgánicos de la glucosa. Por lo tanto, todo está multiplicado por 6. ¿Vale? La ribulosa se va a romper, la ribulosa es una molécula de 5 carbonos, se va a romper en moléculas de 3 carbonos, que es el ácido fosfolicérico, 1,3-difosfolicerato, y luego el gliceraldehído. Y 2 gliceraldehídos formarán una molécula de glucosa. ¿Vale? Lo que queda, ¿vale?, se reestructura en una molécula de ribulosa 5-fosfato y luego 1,5-difosfato gastando ATP. Aquí tenemos las etapas explicadas otra vez. ¿Vale? Y pasamos a ver ahora un caso curioso pero importante, un proceso que se llama fotorespiración y un tipo de plantas que llaman plantas C4. Mirad, la mayor parte de las plantas son plantas C3. C3 porque utilizan compuestos de 3 carbonos para fijar el CO2. ¿Vale? Estamos hablando de estos carbonos, de estos compuestos, perdón. ¿Vale? Bueno, las plantas, cuando están en condiciones de baja concentración de CO2, ¿vale?, y muy alta concentración de oxígeno, ¿vale?, pueden tener un proceso contrario al de la fijación del CO2. La enzima que se encarga de hacer esa fijación, que es la ribulosa, perdón, la enzima rubisco, puede equivocarse, ¿vale?, y coger el oxígeno en lugar del CO2. Si hace esto, no va a obtener materia orgánica, evidentemente, ¿vale?, y sí que va a perder energía y no va a conseguir el objetivo de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Esto se llama fotorrespiración. No se tiene muy claro por qué pasa esto, por qué tiene tanta afinidad la rubisco por el oxígeno, pero lo que el caso es que ocurre, quizás sea un mecanismo de defensa frente a oxidaciones excesivas. El caso es que, mirad, cuando las plantas viven en climas cálidos y secos, esto lo sabéis del año pasado, cierran los estomas durante el día y los abren durante la noche para no perder demasiada agua. Bueno, en estas condiciones, ¿vale?, durante el día puede haber bajas concentraciones de CO2 dentro de las hojas, dentro de la planta, y mucho oxígeno. Y entonces se produciría la fotorrespiración. Para solucionar este problema, estas plantas lo que hacen es coger el CO2 por la noche, cuando abren los estomas, e introducirlo en una molécula de ácido málico o malato que tiene 4 carbonos. De ahí el nombre de plantas C4. Lo acumulan en forma de ácido málico y durante el día, ¿vale?, se lo pasan a las células más interiores, las células que recubren los vasos de la savia, y allí en los cloroplastos, ¿vale?, el malato libera ese CO2 durante el día, con lo cual la concentración de CO2 se mantiene alta
y no ahí tiene el problema de la fotorespiración. Bueno, este proceso tiene un mayor gasto de energía que el proceso normal, pero es ventajoso para este tipo de plantas que viven en sitios muy cálidos y con mucha insolación. Pasamos a ver los factores que influyen en la fotosíntesis en general. La luz, la concentración de oxígeno, la temperatura, la humedad y la concentración de oxígeno. Perdón, la concentración de oxígeno, antes se refería a la concentración de CO2. Y tenéis unas gráficas que muestran cómo se comporta la eficiencia de la fotosíntesis frente a las variaciones de estos elementos. Creo que es bastante sencillo, no requiere demasiada explicación. Hasta aquí este vídeo, y aunque nos quedan más vídeos de anabolismo, la fotosíntesis en sí quedaría ya explicada. Chaito.